La noche no empezó con un sonido, empezó con luz. Un zumbido agudo rompió el silencio, y esta vez no era lejano. Un dron descendió lentamente hasta quedar suspendido a unos 30 pies sobre mí. Sus luces ya no eran azules, eran blancas, más intensas, casi quirúrgicas. Me cubrió con un haz directo que me obligó a entrecerrar los ojos. Y entonces escuché una voz. No venía del bosque, venía del dron. Participantes restantes, 4. Mi estómago se hundió. 4. Éramos más al inicio, muchos más. Fase 2 iniciada. El bosque respondió. No con un grito, no con un rugido, con movimiento. A mi izquierda, a mi derecha y detrás, más de uno. No era la misma criatura. Las sombras comenzaron a desplazarse entre los troncos, más rápidas, más decididas. Ya no estaban jugando a mantener distancia. Regla actualizada, continuó la voz metálica. El ritmo aumenta después del punto medio. Lo sabían. Sabían que estábamos a la mitad. Sabían exactamente dónde estábamos. El dron proyectó algo en el suelo frente a mí. Un mapa. Un punto rojo parpadeando. Mi ubicación. Y a casi 2.5 millas en línea recta. El búnker. Pero no estaba solo. Había otros 3 puntos en movimiento. Los otros participantes. Y alrededor de cada uno, pequeños puntos grises. Moviéndose también. Nos estaban mostrando la cacería en tiempo real. No era solo supervivencia. Era espectáculo. Solo uno recibirá la recompensa completa. Ahí cambió todo. Hasta ahora el objetivo era sobrevivir. Ahora era llegar primero. O quizás ser el último. El dron ascendió. La luz se apagó. Y el bosque explotó en movimiento. Vi una de las criaturas cruzar entre 2 árboles a menos de 40 pies. Pero detrás de ella, otra, más baja, más ancha, con movimientos cuadrúpedos. No eran una sola especie. Eran varias. Y estaban coordinadas. Corrí. Esta vez no por pánico, por cálculo. Si el juego había cambiado, yo también tenía que cambiar. Ya no podía moverme como presa. Tenía que pensar como competidor. Miré el mapa una última vez en mi memoria. El búnker estaba hacia el noreste, un terreno más elevado. Eso significaba menos agua, menos cobertura, más exposición, pero también menos sombra profunda, menos lugares donde ellos pudieran ocultarse completamente. Subí. El corazón golpeaba fuerte. El cuerpo estaba al límite. Pero algo dentro de mí cambió también. Ya no era el chico que entró por curiosidad. Ya no era el que caminaba sin rumbo. Ahora sabía algo que no sabía antes. No estaban intentando matarnos rápido. Estaban probando quién se adaptaba, quién entendía el cambio. Y yo todavía estaba vivo. No era el mejor, solo seguía respirando. Estaba vivo por suerte, no porque realmente tuviera una estrategia, no porque fuera realmente bueno. No era el más fuerte, no era el más preparado. No era el más inteligente del grupo. Solo no me habían alcanzado todavía. Eso era todo. La noche anterior corrí porque tuve miedo. No porque analizara terreno. No porque entendiera el patrón. Corrí y no me atraparon. Eso no es habilidad. Es estadística. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido 10 millas sin parar, aunque sabía que no había hecho ni la mitad. Las rodillas ardían. El hombro seguía resentido por la caída. Y tenía hambre. Hambre real. De esa que empieza como vacío y termina como mareo. La fase 2 había comenzado. No necesitaba otro anuncio para saberlo. Se sentía diferente. El bosque ya no estaba esperando. Se estaba moviendo. Avancé durante el día con pasos torpes. Ya no intentaba mantener dirección perfecta. Solo seguía la pendiente ascendente que creía apuntaba hacia el noreste. Subir era más difícil. Pendientes de 20 o 30 grados que antes podía sortear con esfuerzo, ahora me obligaban a detenerme cada 15 o 20 pasos. Me apoyaba en troncos, respiraba, seguía. Vi huellas, no humanas, marcas profundas en el barro cerca de una zona húmeda. Eran largas, no como pies normales, como si algo hubiera apoyado la parte frontal más que el talón. 4 marcas alargadas, demasiado separadas para ser un animal común. Sentí náuseas. Ellos también estaban subiendo. No había plan en mi cabeza, solo una idea básica. Menos sombra, menos ventaja para ellos. Pero ni siquiera sabía si eso era cierto. Quizá podían moverse igual con luz. Quizá solo jugaban más de noche porque así era más entretenido. No entendía las reglas reales. Y eso era lo que más miedo daba. A media tarde escuché algo que me paralizó. Voces. Humanas. A lo lejos. No gritos. Conversación. Muy baja. Me agaché instintivamente detrás de un tronco grueso. Escuché mejor. 2 personas. Uno de ellos respiraba agitado. El otro parecía más calmado. No pude distinguir palabras claras, pero estaban relativamente cerca. A unos 200 pies tal vez. Mi primer impulso fue acercarme.
no estar solo, pero recordé lo que decía la nota del inicio del juego. Trabajo en equipo permitido. Solo uno cobra. Eso cambia todo. La compañía no es seguridad, es competencia temporal. Di un paso hacia atrás, y entonces lo escuché. Un tercer sonido. Más arriba, sobre ellos. Un roche. Luego otro. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. Ellos no lo estaban escuchando, o no lo estaban identificando. Las voces continuaron unos segundos más. Luego se cortaron. Silencio. Un golpe seco. Un grito ahogado. No largo. No como el primero que escuché días atrás. Este fue rápido. Interrumpido. Violento. Corrí en dirección contraria. No miré. No quise ver. No soy héroe. No iba a ayudar. No podía ayudar. Mientras corría, algo cambió. Ya no escuchaba una sola cosa moviéndose. Escuchaba varias. Más de una dirección. Más de una respiración. La fase 2 no significaba que fueran más rápidos. Significaba que eran más activos, más visibles, más cercanos. Y yo no estaba preparado para eso. Tropecé otra vez. Caí sobre las manos. Sentí algo en el bolsillo del pantalón. Ese pequeño objeto que había traído desde el inicio. El que parecía inútil. Lo apreté instintivamente. Aún no sabía cómo me salvaría. Pero por primera vez desde que comenzó el juego, no me sentí completamente vacío. Me sentí pequeño, asustado, cansado, pero todavía en movimiento. Y entendí algo con claridad brutal. No estaba sobreviviendo porque fuera bueno. Estaba sobreviviendo porque todavía no era el objetivo principal. Y cuando lo fuera, no sabía si tendría cómo escapar. No sé en qué momento dejé de escuchar a los demás. Ya no había voces, no había gritos, no había nada humano, solo bosque. Y algo más. Caminaba cuesta arriba, lento, arrastrando casi los pies. Calculaba que no avanzaba más de media milla por hora. Cada 30 o 40 pasos tenía que detenerme. El hambre ya no era dolor, era debilidad. Las manos me temblaban incluso cuando no hacía frío. Y entonces lo sentí. No lo escuché primero. Lo sentí. Esa presión en el pecho. Esa certeza irracional de que ahora sí era yo. Un crujido a mi derecha. A unos 20 pies. Me detuve. Otro a la izquierda. Más cercano. No estaban rodeando a otro. Me estaban cerrando a mí. Di un paso hacia atrás. Error. Detrás también hubo movimiento. No eran pasos pesados. Eran desplazamientos rápidos, controlados. Como si supieran exactamente cuánto ruido hacer. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que el bosque podía escucharlo. No corras, susurré otra vez. Pero esta vez no funcionó. Lo vi primero a mi izquierda. La criatura alta, la del cuello largo, salió parcialmente de detrás de un tronco de casi 3 pies de diámetro. Sus extremidades parecían aún más largas bajo la luz tenue del atardecer. La cabeza inclinada, estudiándome. A mi derecha, la otra, más baja, cuadrúpeda, su espalda arqueada como la de un animal listo para saltar. No tenía pelaje. Su piel parecía tensada sobre algo demasiado anguloso. Sus movimientos eran rápidos, pero no erráticos. Coordinados. No estaban jugando ahora. Estaban calculando. Retrocedí lentamente. Mi pie golpeó una piedra suelta. Caí hacia atrás. El aire se me salió del cuerpo. La criatura cuadrúpeda avanzó 2 pasos. Rápidos, reduciendo la distancia a menos de 15 pies. La alta no se movía. Solo observaba, como si supervisara. Busqué algo. Una rama. Una piedra. Nada útil. Y entonces recordé. El bolsillo. Metí la mano con torpeza. Saqué el objeto. Un pequeño silbato metálico. Ni siquiera sabía por qué lo tenía. Lo habían dejado conmigo desde el inicio. Pensé que era inútil. Que era una broma. Pero no tenía nada más. La criatura cuadrúpeda bajó el cuerpo, lista para lanzarse. Cerré los ojos y soplé con toda la fuerza que me quedaba. El sonido fue agudo. Demasiado agudo. No como un silbato normal. Fue más alto. Más penetrante. Sentí vibración en los oídos. Las criaturas reaccionaron de inmediato. La cuadrúpeda se detuvo en seco. Sacudió la cabeza. Emitió un sonido extraño, como si algo dentro de su garganta vibrara con incomodidad. La alta enderezó el cuello bruscamente. Ya no me miraba con curiosidad. Ahora parecía molesta. Soplé otra vez. Más fuerte. El sonido rebotó entre los árboles. Las 2 criaturas retrocedieron. No mucho, pero lo suficiente. Como si ese sonido no les hiciera daño, pero sí les resultara insoportable. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de soplar en intervalos cortos. La cuadrúpeda emitió un chillido bajo, y entonces ambas se movieron. No hacia mí, sino lateralmente, desapareciendo entre los troncos. No huyeron, se retiraron.
como si hubieran decidido que el esfuerzo no valía la pena. Me quedé de rodillas, respirando con dificultad, el silbato aún en mi mano temblorosa. No era fuerte, no era estratega, no era especial, pero ahora sabía algo que no sabía antes. No eran invencibles, y alguien me había dado esto por una razón. Miré el silbato otra vez. No tenía marca, no tenía logo, solo metal frío. Pero si eso los incomodaba, significaba que el juego no era completamente desequilibrado. Significaba que había variables. Y si había variables, había margen para sobrevivir. Me puse de pie con dificultad. Las piernas seguían débiles. Pero algo había cambiado. No en mi fuerza, en mi comprensión. No estaba ganando. No estaba adaptándome. Pero por primera vez, tenía una herramienta. Y tal vez, eso era suficiente para llegar un poco más lejos. Después de lo que parecieron días, aunque en realidad tal vez solo fueran horas continuas de caminata, carreras cortas y pausas forzadas, finalmente lo vi. Una estructura metálica, gris oscura, casi camuflada entre los árboles, con reflejos del sol naciente. El búnker. Mis piernas apenas me sostenían. Cada paso dolía, cada músculo gritaba por descanso. Los tobillos estaban hinchados, los pies con ampollas. El hambre todavía me martillaba el estómago. Y la sed no había desaparecido del todo. Pero allí estaba, frente a mí, a solo unas 200 yardas. Me agaché detrás de un tronco cercano, respirando con dificultad. No podía acercarme de golpe. Sabía que los cazadores aún rondaban, aún eran activos. Y aunque el silbato me había dado ventaja antes, no había garantía de que funcionara de nuevo. El sol golpeaba suavemente a través de los claros, y por primera vez sentí que podía evaluar la situación. Había otros signos, ramas rotas, huellas en la tierra húmeda. Alguien más había pasado cerca. No eran humanas, ni tampoco eran simples criaturas, algo que estaba entre ambos. Apreté el silbato en mi mano, aunque no lo usaría ahora. Solo como recuerdo de lo que había sobrevivido hasta este momento. Comencé a avanzar lento, midiendo cada paso. Cada 5 pies me detenía, observaba, escuchaba. Cada crujido de hojas me hacía tensar los músculos. Las sombras entre los árboles ya no eran solo oscuridad. Eran presencias. Sentí que algo estaba al acecho, quizá más de una criatura, quizá otras manos invisibles siguiendo mis movimientos. Pero el búnker estaba más cerca que nunca. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de alivio y terror. Sabía que cruzar la última milla no significaba victoria, solo significaba enfrentarse a la siguiente fase. Cuando levanté la vista, lo vi. La entrada estaba parcialmente cubierta por hierba alta y ramas caídas. El metal frío parecía absorber la luz. Era intimidante y al mismo tiempo, el lugar que prometía un respiro, o la trampa final. Di un paso, luego otro. Mi respiración era audible solo para mí. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Cada músculo temblaba de agotamiento y miedo. Y en ese momento, lo entendí. No importaba cuánto hubiera corrido, cuánto hubiera evitado, cuánto hubiera sobrevivido hasta aquí. El búnker no era la victoria, era otra prueba. Pero al menos estaba vivo. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente para seguir un paso más. Estaba a unos pasos de entrar. La puerta del búnker estaba abierta de par en par, como si me estuviera esperando. Corrí. El suelo vibraba bajo mis pies. Mi respiración era un caos, la visión borrosa. Y entonces lo vi. Otro participante. Venía desde el lado opuesto. También corría. También lo había logrado. Nos miramos apenas un segundo. No había odio. No había intención de atacarnos. Las reglas eran claras desde el inicio. No podíamos eliminarnos entre nosotros. Entramos al mismo tiempo. El interior era más grande de lo que imaginaba. Paredes de concreto, luces blancas frías, cámaras en cada esquina. El aire olía a metal y encierro. La puerta detrás de nosotros se cerró con un golpe seco. Y entonces la voz, distorsionada, metálica, sin emoción. Participantes confirmados, empate registrado. Procediendo a prueba final de desempate, el otro jugador y yo permanecimos en silencio. Sabíamos que esto podía pasar. Si 2 llegaban al búnker, habría una última prueba. En la pared frente a nosotros, una pantalla se encendió. Apareció la imagen del bosque, vista desde arriba. Un punto rojo parpadeaba en algún lugar al norte. Objeto requerido, el núcleo. Ubicación activa. El primer participante en traerlo al búnker será declarado ganador. No hay límite de tiempo. Regla vigente. No pueden atacarse entre ustedes. Los cazadores siguen activos. Un sonido metálico anunció que otra puerta se abría. El juego no había terminado. Solo cambiaba de forma. Salimos casi al mismo tiempo otra vez, pero en direcciones distintas. No tenía sentido seguirlo. El bosque era enorme. Encontrarlo sería cuestión de intuición.
Oh suerte. Corrí hacia el norte, guiándome por la posición del sol y lo poco que recordaba del terreno. El cansancio regresó de golpe. El hambre, la sed, el dolor en las costillas. Pero esta vez era diferente. No estaba huyendo. Estaba buscando. El bosque parecía más silencioso que nunca. Demasiado silencioso. Como si incluso las criaturas supieran que algo importante estaba en juego. Tras casi una hora caminando entre árboles densos y raíces traicioneras, lo vi. Una estructura artificial. Un poste metálico clavado en el suelo. En la parte superior, una pequeña caja negra con una luz roja intermitente. Miré alrededor. Nada. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que alertaría a todo el bosque. Abrí la caja. Dentro había una esfera metálica del tamaño de una pelota pequeña. Pesada, fría, con un símbolo grabado que no reconocí. El núcleo. Lo tomé. Y entonces, a lo lejos, un sonido. No eran pasos humanos. Era algo más. No esperé a comprobarlo. Corrí como no había corrido en todo el juego. Las ramas me golpeaban la cara, las piernas me ardían, el aire no alcanzaba. El búnker apareció entre los árboles. La puerta estaba abierta. Sonreí por primera vez en semanas. Aceleré, pero cuando estaba a unos metros, la puerta comenzó a cerrarse. No. Corrí más fuerte. La vi cerrarse lentamente, demasiado lentamente. Como si quisieran que lo presenciara, y justo antes de que llegara, se cerró. Un sello metálico definitivo. Silencio. Una luz verde se encendió sobre la entrada, y una voz, amortiguada desde dentro, anunció: objeto recibido. Ganador confirmado. Me quedé paralizado. Miré el núcleo en mis manos. Lo había encontrado, pero alguien había sido más rápido, o más inteligente, o había tomado un camino más corto. La puerta estaba sellada. Yo estaba afuera, y el bosque comenzaba a oscurecer otra vez. Corrí, no sé por cuánto tiempo. El búnker se había cerrado frente a mí. El juego había terminado, para ellos. Para mí no. Ya no había reglas. Ya no había equilibrio. Solo quedaba eliminar al que sobraba. Algo me perseguía. Lo sentía detrás de mí, entre los árboles, moviéndose sin hacer ruido. Como si todo lo anterior, las pruebas, las reglas, la competencia, hubiera sido solo un filtro. Y ahora venía la limpieza. Corría sin rumbo, con el núcleo aún en la mano, hasta que algo me alcanzó. No lo vi. Solo sentí como algo me jaló por la espalda y me lanzó contra un árbol con una fuerza inhumana. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Mis costillas. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Rodé por el suelo, aturdido. Intenté levantarme. Lo logré. No sé cómo. La sangre tenía un sabor metálico espeso en mi boca. Sentía algo caliente correr por mi costado. El aire de la noche era pesado, frío, casi sólido. Eso ya no estaba jugando. No quería asustarme. Quería terminar rápido el trabajo. Corrí otra vez. Un paso, 2, 3. Y entonces el suelo desapareció bajo mis pies. Caí. No fue una caída limpia. Fue un golpe tras otro. Ramas, tierra, piedras, hasta que todo se detuvo. Había caído en una especie de zanja profunda, oculta por hojas y ramas. Una trampa natural. Intenté moverme. No pude. El dolor era absoluto. Respirar era una tarea imposible. Miré hacia arriba. La luna apenas se veía entre los árboles. Pensé que era el final, que moriría ahí, que nunca sabrían qué pasó. Y todo se volvió negro. Desperté con el sol golpeándome el rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado. No podía mover el cuerpo. Cada intento era un relámpago de dolor. Entonces escuché algo. Voces. No susurros distorsionados. No la voz metálica del sistema. Voces humanas. Reales. Alguien caminaba en la distancia. No sabía si eran parte del juego o algo más. Con el esfuerzo más grande de mi vida, llevé la mano al bolsillo. El silbato. Mis dedos temblaban. Lo llevé a los labios. Soplé. El sonido fue débil al principio. Volví a soplar. Más fuerte. Las voces se detuvieron. ¿Escuchaste eso? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Seguí soplando. No sé cuánto tiempo. Solo vi 2 siluetas asomarse desde arriba, contra la luz del cielo. Intenté hablar. No pude. El dolor volvió a ganar, y me desmayé. Desperté en el hospital. Todo estaba blanco. Vendajes en el pecho, brazos inmovilizados, una pierna enyesada. Cada respiración dolía. Mis padres estaban a mi lado. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre intentaba mantenerse firme, pero sus ojos lo delataban. Desaparecí por 2 semanas. 2 semanas completas. Me encontraron a kilómetros de casa, desangrado, con múltiples fracturas. Hipotermia severa. Ninguna cámara del vecindario me captó saliendo. Ninguna. Fue como si me hubiera evaporado. Un policía habló conmigo después. No soy estúpido.
No le hablé de criaturas. No le hablé de cazadores inhumanos. Le conté algo creíble, que entré a la Deep Web, que vi una transmisión ilegal, personas siendo perseguidas por otros hombres armados, que ofrecían $100,000 por participar, que acepté, que alguien entró a mi casa. El oficial no me creyó del todo, pero antes de irse, me dijo algo que todavía no me deja dormir. Había huellas en tu casa. No eran tuyas, ni de tus padres. Alguien estuvo allí. Revisaron el bosque. No encontraron búnker. No encontraron cámaras. No encontraron cuerpos. Nada, como si nunca hubiera existido. Pero el juego sigue. Lo sé porque días después, mientras aún estaba en recuperación, vi una notificación en mi teléfono. Una transmisión en vivo. Un bosque. Una cuenta regresiva. Y en la descripción. 100,000 USD. ¿Quieres participar? No mires demasiado tiempo. No hagas clic. Y si alguna vez ves una transmisión donde personas corren entre árboles mientras algo los persigue, prepárate. Porque si aceptas, no siempre gana el más fuerte. Solo el que logra volver para contarlo.